Tomen su lugar, mis hermanos. Díganme algún lugar en el que ustedes hayan asistido, se hayan reunido, donde encuentran mucho ruido. Resulta que son monjes ermitaños, ¿no? Dice cuando pasa el carnaval aquí afuera, ¿verdad? Sí, escuchamos más la música que las predicaciones. ¿Algún otro lugar, mis hermanos? El metro, luego a veces, ¿eh? En el metro. ¿Algún otro lugar? ¿Dónde? Ok, también. En el estadio, en un estadio. Ajá. ¿Nunca le han preguntado a alguien que viva cerca de un aeropuerto cómo se vive? Cuando se pone un tianguis afuera de una casa, en una calle, ¿no? Nada más escuchan, llévelo, llévelo. Así se hablan en las mismas familias de ahí. ¿Qué vas a hacer? Pues llévalo. Hay muchos lugares donde encontramos mucho ruido, decíamos a lo mejor en el aeropuerto, en una estación, en una calle muy transitada. Fíjense que hace algunos años, en la unidad donde vivimos ahorita, mi familia y yo, la unidad casi vivimos en medio de la unidad y las calles quedan a unos metros retiradas y es bien silencioso estar ahí. Cuando estuvimos también pastoreando en la iglesia de Tequisquiac, igual mucho silencio, pero en un tiempo vivimos cerca sobre el eje 6. Mis nervios estaban siempre bien alterados. Yo les digo de broma, no sé si han visto a ese oso en las caricaturas que cuando se pone nervioso empieza a correr así para así vivía yo en aquel tiempo más o menos. Cuando vivimos cerca de una calle muy transitada, cuando estamos en un restaurante, ¿no? También hay muchas voces, hay conversaciones, música. ¿Recuerdan cuando empezó a salir el teléfono celular? ¿Sí? Cuando empezó a salir el teléfono celular y uno tenía un teléfono celular y sonaba, 25 personas al mismo tiempo le hacían así, porque era el mismo sonido para todos los teléfonos, ¿ya? Cuando pasan los coches fuera, personas hablando, y cuando hay así, cuando estamos en el estadio, por ejemplo, que decía mi hermano, cuando estamos afuera de aquí del templo y pasa el carnaval y alguien nos habla, casi por lo regular nos acercamos y le decimos, ¿qué dijiste? Porque la persona que está hablando, a lo mejor no la escuchamos porque hay demasiado ruido alrededor. ¿Saben ustedes qué es el ruido blanco? No. El ruido blanco es un sonido compuesto de muchas frecuencias que se escuchan todas al mismo tiempo, simultáneamente, y están mezcladas y producen un sonido constante que puede cubrir o dificultar la percepción de otros sonidos. Yo pensaba, ¿no se parece a lo mejor muchas veces a nuestra vida espiritual? Vivimos rodeados de ruido. No solamente del ruido que entra por nuestros oídos, como lo ejemplificamos ahorita, ustedes me ayudaron a comentarlo. Hay ruido que entra en nuestra mente, hay ruido que entra a nuestro corazón, hay ruido que entra por nuestros teléfonos, hay ruido que entra por las redes sociales, hay ruido que entra producido por nuestras preocupaciones, hay ruido producido por las opiniones de otras personas, hay ruido producido por nuestros propios pensamientos. Y hay voces que muchas veces nos dicen, ten miedo, ¿qué tal si te sale mal? ¿Qué van a pensar de ti? Tú no puedes, ya no hay solución. ¿Sabes qué? Véngate, abandona, confía solamente en ti, haz lo que sientas, todos lo hacen, no pasa nada, Dios no te está escuchando, Dios se olvidó de ti. Y el problema es que cuando hay demasiado ruido, a lo mejor podemos terminar escuchando una voz equivocada. Por eso el título del mensaje del día de hoy es, ¿a quién estás escuchando? Porque todos podemos escuchar algo.
El mensaje del día de hoy no se dirige a averiguar si estamos escuchando, porque todos escuchamos. El mensaje del día de hoy se dirige a que nos preguntemos a quién estamos escuchando. Y eso mismo puede ocurrir en nuestra vida espiritual, porque no siempre dejamos de creer en Dios. Muchas veces simple y sencillamente dejamos de escucharle por escuchar voces más fuertes que la suya. Y eso es precisamente lo que el día de hoy leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, guíanos en la reflexión de tu palabra. Las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean bajo la guía de tu Espíritu Santo, pero también la meditación que cada uno de nosotros tendremos en nuestro corazón, sean bajo esa misma guía, la de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias ahí en ¿leímos qué? Mateo, capítulo 14, versículos. Perfecto. Versículo 27, dice la palabra de Dios, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ánimo. Así dice, ¿no? Versículo, ¿qué? Dije. 27, que dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, les dice. ¿Qué? Hermanos, tengan ánimo. No quiero decirles nada, pero si así cantan feliz cumpleaños, no me lo canten el día de mi cumpleaños, ¿eh? De verdad, mis hermanos, cantamos y cantamos feliz cumpleaños como... Nah, cantamos y cantamos con ganas. ¿Han leído? Tenemos por aquí el himnario, del himnario metodista. Ahorita me lo prestan. ¿Han leído las recomendaciones que vienen en el himnario metodista de las que hace Juan Wesley? El himnario, el normal. A ver si... pero no, ese... ¿Sí los trae aquí este? ¿Sí? Ese es a lo mejor es buen tiempo para que lo leamos. Híjole, no lo trae, creo que lo trae. Sí. Direcciones para el canto congregacional. Fíjense, una de ellas me encanta mucho. Dice, canta a tiempo, dice. Recomendaciones para el canto congregacional por parte de Juan Wesley. Dice el 4, canta a tiempo. Cualquiera que sea el tiempo en el que se cante, procura guardarlo. No te adelantes ni te atrases. Sigue las voces que guían y ve con su tiempo tanto como te sea posible. No cantes muy despacio. El arrastrar el tiempo es cosa natural de los vagos y ya es tiempo de que esa costumbre desaparezca entre nosotros y cantemos todos nuestros himnos tal como los cantábamos al principio. ¿Cómo cantamos, mis hermanos? Muchas gracias. Dice el texto del día de hoy que Jesús, cuando lo vio que tenían miedo, Él les dijo, ánimo, soy yo, dice, no teman. Mateo utiliza el adverbio euteos, que quiere decir inmediatamente. Antes de que los discípulos pudieran reconocerlo, Jesús ya les estaba hablando. Porque dice el texto que ellos estaban pensando que era un fantasma y Jesús les ofrece una palabra y además utiliza una expresión extraordinaria. ¿Qué les dice? Dice, Jesús les dijo, ego eimi, que quiere decir yo soy. ¿Se acuerda de algún otro yo soy en la Biblia? Yo soy. Éxodo capítulo 3, cuando Jehová le manda a Moisés que le diga al pueblo que lo va a sacar, y Moisés le pregunta y le dice, Señor, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
La expresión con la que Jesús se identifica con los discípulos aquí en Mateo capítulo 14 es la misma expresión con la que Dios se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Es la misma identidad divina la que está actuando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aquí en el Evangelio de Mateo. Los discípulos están más preocupados por el caos de la tormenta y Jesús se identifica con ellos diciéndoles: aquel que está delante de ustedes es el Dios que ustedes conocen. Isaías 43, versículos 1 y 2 dice: no temas, porque yo te redimí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y en el Evangelio de Juan escuchamos al mismo Jesús diciendo que sus ovejas oyen su voz. Mis hermanos, vivimos rodeados de muchas voces. Y algunas voces nos confunden y algunas voces nos hacen pensar cosas. Por lo regular, el día de hoy en muchas plataformas nosotros alcanzamos a ver dentro de las redes sociales que nos dicen que si no somos exitosos no valemos. Que si no producimos más, entonces no sirve nuestro trabajo. Nos hacen ver que hay algunos y otros que son mejores. Algunos que hasta de alguna manera nos hacen sentir temor porque nos dice que si nos equivocamos, para los jóvenes, principalmente las redes sociales, les están hablando todo el día. Estaba viendo en la mañana, y no solo los jóvenes, ¿verdad? También ya me estoy, ¿cómo dice? Me estoy confesando, ¿verdad? Estaba viendo el teléfono en la mañana y veía que hay un aparatito de plástico que se lo pueden poner aquí en estos dos dedos y tiene un ganchito en la parte de abajo. ¿Para qué creen que es? Para que los jóvenes hagan más que hacer en su casa, estudien más. Dice: pastor, páseme la liga, ¿no? Luego les digo cuál es. Para que puedan poner el celular aquí en la mano y no se les canse y lo traigan aquí. Muchos de nosotros a veces le hacemos más caso a las redes sociales. Y es lo que tenemos a la mano. Hace muchos años, o hace algunos años, 30, 40 años, veíamos la televisión. No había celular, veíamos la televisión y las noticias eran las que nos informaban. Hace más de 50, 60, 70 años, periódico. Y eso eran las voces que nos iban hablando. Pero ¿saben qué? Nuestros propios temores también nos hablan todos los días. Y más que preocuparnos si escuchamos estas voces, deberíamos de mirar que ninguna de estas voces que a veces nosotros escuchamos tienen la misma autoridad que nosotros leemos aquí en la Escritura, en este versículo 27, capítulo 14 del Evangelio de Mateo, donde Jesús nos dice: tengan ánimo, soy yo, dice, no temas. Ninguna red social, ningún mensaje nos va a decir estas mismas palabras, ni nos va a hacer sentir lo mismo. Necesitamos regresar a escuchar la voz de Cristo. Entre todas esas voces que escuchamos diariamente, todos los días, como iglesia necesitamos volver a distinguir la voz de Cristo entre tanto ruido que tenemos a nuestro alrededor. Porque hemos dejado de escuchar a Dios. Escuchamos muchas otras cosas, muchas otras voces, pero no escuchamos la voz de Dios. En el texto de este capítulo 14 del Evangelio de Mateo, el versículo 30, cuando Pedro dejó de escuchar la voz de Jesús, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Y todos nos lo sabemos, ¿verdad? Y todos decimos: ¡ah, ese Pedro! Tuvo miedo. ¿Usted no ha tenido miedo? Y a veces es ¿por qué? Dejamos de escuchar la voz de Dios. Dice este versículo 30, que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el texto del día de hoy del Evangelio de Mateo que estamos leyendo, no está diciendo que el viento aumentó, el viento ya estaba ahí. Lo que cambia es el verbo, la acción. Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro obedeció mirando
a Jesús. Pero después, dice el versículo 30, ¿cómo comienza? Versículo 30. Pero al ver, es decir, cambió completamente. Estaba viendo a Jesús y tuvo fe y obedeció. Pero de repente se distrajo y miró ¿qué? El viento. Miró. El verbo que se utiliza ahí en el griego significa que no significa solamente mirar o mirar de reojo o mirar unos segundos, significa que puso atención ahora en el viento. Blepón es el verbo en griego. Pedro deja de concentrarse en aquella palabra que Jesús le dijo, ven, y empezó a concentrarse en las circunstancias. A ver, el viento ya estaba, el viento ya se encontraba. El texto no nos dice que el viento aumentó. ¿Qué fue entonces lo que hizo que Pedro empezara a hundirse? No fue el viento el que lo hundió. Vivimos. ¿Alguien de ustedes no tiene problemas? ¿No? Todos tenemos problemas. Los problemas ahí están ya, ¿no? Y nosotros vivimos, miren, enfocados en Dios, en Jesús. Y de repente usted agarra y dice, híjole, ¿no tengo? ¿Me va a pasar? ¿Me está sucediendo? Y entonces, usted ya no está centrado y caminando, viendo a Dios y confiando en Él, sino usted, el temor lo lleva a que le haga caso al viento. Porque no fue el viento lo que hundió a Pedro, fue el que cambió su centro de atención. Leímos Génesis capítulo 37 y leímos la historia de José. José bien podría haber cambiado su perspectiva. Es más, la historia de José aquí podría dar un giro completamente al que tenemos en la Escritura y a lo mejor hasta de forma negativa podría haber actuado, ¿no? Porque sus hermanos casi le están diciendo que no vale. Para sus hermanos José era una amenaza. Para sus hermanos era un estorbo y querían deshacerse de él, pero a través del resto de la historia, de lo que leemos en la historia de José, miramos que José no hizo caso a estas voces que escuchó. Y él actuó con misericordia para con sus hermanos. La última palabra la tuvo Dios. Mis hermanos, el día de hoy también existen fuertes vientos a nuestro alrededor. Un diagnóstico médico, una incertidumbre económica, la violencia que en todos los lugares donde vivimos existe, la soledad, los problemas familiares, las críticas, y ese es el viento, y no podemos evitar que el viento exista, pero lo que sí podemos decidir es cuál voz va a estar interpretando ese viento. Romanos capítulo 10 nos dice que la fe viene por el oír. La traducción literal del griego dice que la fe viene del mensaje oído. No de cualquier mensaje, no cualquier discurso. La fe crece cuando el corazón permanece abierto a la palabra de Dios. Por eso Mateo y Romanos se conjugan. En Mateo escuchamos una palabra cuando Pedro escucha y dice, ven. Cuando Pedro escucha cómo Jesús le dice, ven. En Romanos escuchamos que la iglesia que Dios está llamando a la iglesia también a que escuche y que escuche la palabra de Dios, porque esa palabra produce fe en nosotros. La fe no nace de la fuerza emocional. No, la fe no nace de algo racional. La fe no nace no se transmite por ósmosis, así como que usted se acuesta con la Biblia debajo del oído y ya al otro día ya amanece usted con fe. La fe no nace así. La fe nace de permanecer expuestos continuamente a escuchar la voz del Señor.
Más que preguntarles, mis hermanos, yo como pastor, ¿qué están haciendo para que su fe crezca? El día de hoy yo les quiero preguntar, ¿qué están escuchando todos los días? Porque el corazón termina creyendo aquello que escucha con más frecuencia. Si durante toda la semana alimentamos sentimientos negativos, miedo, ira, resentimiento, desesperanza, esas voces van a estar moldeando nuestra manera de vivir. Conozco personas de muy buena voluntad, con un gran corazón, pero que viven rodeadas de gente que solo viven comentando la vida de los demás de una manera negativa. Y esas voces terminan moldeando nuestra manera de vivir, de hablar, de expresarnos. Y al rato las palabras que repetimos no van a ser las nuestras, van a ser aquellas voces que escuchamos y que les permitimos que entren a nuestra cabeza. Son las voces que dejamos entrar por nuestro oído y luego a veces si las dejamos hacer nido llegan hasta nuestro corazón. La iglesia está llamada a ser una comunidad donde la voz de Cristo sigue siendo escuchada aún por encima del ruido del mundo, porque Jesús no solo habla, también sostiene. Versículo 31. Al momento dice, cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Pedro comienza a hundirse, Jesús, ¿qué hace? ¿Se imaginan si Jesús en lugar de haberle dado la mano le hubiera dicho, Pedro, hombre de poca fe? Le va a pasar como a Leonardo DiCaprio en Titanic, ¿verdad? Lo primero que hace Jesús es extiende la mano y le sostiene. Pero dice el versículo 31, comienza diciendo que Jesús no se esperó. En cuanto vio que Pedro comenzaba a hundirse, inmediatamente, la palabra inmediatamente es euteos. Si nosotros nos vamos al versículo 27 comienza diciendo también euteos, es decir, al momento, enseguida, inmediatamente. Jesús no reprendió primero a Pedro, no le dijo, hombre de poca fe, primero lo sostuvo, primero lo sacó adelante, para que Pedro pudiera sostenerse. Jesús no corrige primero, primero nos rescata. Cuando usted se encontró con Jesús, nunca le dijo, mira cochino, pecadorzote, pecadorzota, ¿verdad? Lo primero que le dijo es, ven. Y así lo sostuvo. Eso también ocurrió con José. Dios nunca desapareció de la historia de José, aunque a lo mejor parecería ausente, pero la gracia siempre se mostró antes que cualquier explicación. Hay gente que se acerca a la iglesia porque está viviendo momentos difíciles, situaciones personales complicadas, a veces nos sentimos hundidos, confundidos. Incluso aquellos que tenemos muchos años en la iglesia, en algún momento llegamos porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Lo que necesitan todas esas personas, pero hay algo bien importante, mis hermanos. Como decíamos a lo mejor en la oración en el altar, a veces llegamos y traemos cargas y no se las hemos dicho a nadie. ¿Usted sabe quién tiene cargas el día de hoy? ¿De los que estamos aquí? No somos omniscientes. Y entonces, como no sabemos, mejor tratamos a todos de la misma manera y les tratamos con amor y con misericordia. Porque todos necesitamos escuchar a Dios. Ninguno de nosotros necesitamos que lo primero que escuchemos al llegar a la iglesia sea juicio, crítica o incluso a veces chisme. La gente necesita encontrar las manos de Cristo a través de todos y cada uno de nosotros. Porque si nosotros estamos escuchando no las voces de allá afuera, las voces del mundo, sino estamos escuchando la voz de Jesús, entonces nosotros también nos convertimos en esa voz de misericordia y de amor que primero les dice, ven, y sostiene también a toda la gente. Mis hermanos, mis hermanas, vivimos en la generación con más información de la historia, de todo lo que ha sido la historia hacia atrás. Pero quizá también en la generación
que estamos viviendo es la generación con más ruido. Nunca ha habido tantas pantallas, tantas opiniones, tantas noticias, tantos algoritmos diciéndonos en qué pensar o qué escuchar. Pero en medio de todo ese ruido, el Evangelio sigue pronunciando las mismas palabras. ¡Ánimo!, dice Jesús, soy yo. No tengan miedo. Las grandes tormentas van a seguir existiendo. Los fuertes vientos van a seguir existiendo. Los temores van a seguir existiendo. La pregunta sería, ¿qué voz estás escuchando? Porque el día de hoy yo quiero que salgas con estas palabras que dijo Jesús, que nos dijo Jesús a cada uno de nosotros. Ánimo, no tengas miedo. Es Él el que está con nosotros. Que como iglesia aprendamos a reconocer, a discernir y a obedecer la voz de Cristo encima de todas las demás voces. Solo así podremos atravesar las tormentas sin que perdamos el rumbo y convertirnos en esa iglesia, en esa comunidad cuya palabra, para todos los que se acerquen con nosotros, sean palabras de ánimo, que les levanten y que les conduzcan hacia el Señor. Vamos ahora. Padre, en medio de todas las voces que existen en nuestro tiempo, ayúdanos para que la voz principal que podamos reconocer y escuchar sea tu voz, Señor. Cuando el miedo, la ansiedad, las opiniones o las circunstancias quieran gobernar nuestro corazón, recuérdanos que tu palabra sigue siendo más firme que cualquier tormenta. Danos oídos atentos para escuchar el Evangelio. Una fe que permanezca firme aun cuando los vientos soplen. Una vida que refleje tu paz. Haz, Señor, de tu iglesia, de esta tu iglesia amada, Señor, una comunidad que no amplifique el miedo, que no lo haga más grande, Señor, sino que lo que compartamos hacia todos los demás sea la buena noticia de tu reino, tu esperanza y la paz que solamente tú puedes dar. Que eso sea lo que transmitamos todos a los que se acerquen a esta iglesia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.